está estudios de presentando vibraciones. ya Sí. directamente es que podemos Eso hacer sería realmente un estudio tipo transitorio en el que yo defino una curva en función del tiempo para obtener la respuesta que bueno, cómo se va a resolver este tipo de estudio. Realmente nosotros ya sabemos que podemos hacer análisis modal, tendría que es nuestro puede diseño. utilizar normalmente las Normalmente se pruebas de choque utiliza o de impacto. Nosotros para tenemos replicar ahorita pruebas de choque o de impacto. pero bueno, podríamos también igual trabajar con ello. Podemos darle dar pruebas de vibración, o sea, ¿qué quiere decir? Nosotros verificar qué sucede de acuerdo a cómo lo excitamos, si tenemos fuerzas, esas fuerzas están siendo, digamos, como trabaja si tuviéramos un motor, pero pues no. Aquí en este caso, por ejemplo, queremos ver qué sucede cuando nosotros lo ponemos a diferentes vibraciones, a diferentes desplazamientos, que es vibratoria, qué es lo que sucede con nuestro. El último es la máxima respuesta, que es prescrita por precisamente este pequeño logo, nos indica qué es lo que estamos haciendo. Qué es lo que sucedería con nuestro cuerpo. ¿Ves? En este caso, para el nuestro ahorita vamos a ver lo de un terremoto. Sí. Luego tendríamos como segunda opción De acuerdo a ello, vería. Volvemos a repasar qué es lo que sucedería. ¿Cómo vamos a los estudios armónicos. lo que estamos viendo es que vamos normalmente se usan para desde la parte SolidWorks, aplicar luego el material. Máxima respuesta prescrita, que ahorita vamos a ver lo que sucede. Como estado haciendo, piensa, realmente pues podemos. Entonces, de alguna manera, pues necesitamos aplicar las fijaciones, que es donde está soportado, donde está anclado, cargas, ya, la única de gravedad, a lo mejor en este caso, ¿sí? ¿Cuánto pesa? De acuerdo al ángulo de la geometría, como está localizado, los paneles tienen cierto ángulo de inclinación. De acuerdo a ello, pues entonces estaríamos visualizando también igual. Dependiente. Y pues aplicar un mallado congruente para poder si no lo hemos aplicado en la parte del 3D, aplicar también las fijaciones, las sujeciones, de dónde estará sujeto nuestro modelo, aplicar las cargas. Ya tiene aquí su modelo que soportar nuestro diseño y aplicar el mallado. En este caso, bueno, yendo a SolidWorks, a la parte de SolidWorks, que tengo mi modelo abierto, pero lo que tengo que hacer siempre, una vez más, es asegurarme de que tengo mi complemento de SolidWorks Simulation activo. Y pues bueno, estamos viendo precisamente que aquí tenemos el soporte, estamos el link, las dos A's en vez de tres, si se fijan, nada más estamos visualizando una solo módulo. Vale, aquí lo tenéis.
lo activo. Con su estructura base, ¿no? Y aquí, como siempre, me aparecerá la pestaña de Simulation. Bien, en este caso ¿Cómo lo vamos a está realizar un nuevo generando? estudio, Por pero miembros va a ser estructurales. de estudio dinámico lineal. Uno, Y bueno, pierna 1, nosotros tenemos pierna que decidir 2, qué tipo pierna de 1, estudio pierna 2, queremos. Aquí tenemos las vibraciones aleatorias. estructural. Pues los siguientes miembros, nada más. Pues bueno, es un acero galvanizado. Ya desde aquí está colocado. Bueno, le estamos llamando frame. Y en este momento lo que dice es que debemos de estar asegurándonos de que pues si no está activo, hay que y lo tenemos activo. Aquí, bueno, en este caso estamos decidiendo que sea un dinámico. Después de que lo ha seleccionado, en realidad aquí dinámica, eso tantito para poderlo ver. Entonces, nos vamos a día dinámico. Lo regular aquí es lo que hemos estado trabajando, análisis estático, pero acá lo tenemos por función del tiempo. ¿De acuerdo? En este caso no tenemos variable de tiempo. Y sí. Entonces vamos a colocar esto. ¿Qué comportamiento tenemos con el don? De aquí es donde vamos a partir. A la hora de que seleccionamos aquí, pues bueno, vamos a colocar el nombre de entonces, de acuerdo a cómo lo está poniendo como dinámico, estamos entrando en esta parte y aquí hay 4 opciones. La primera, pues es un estático, de acuerdo a la definición de carga contratiempo. En este caso, pues es un armónico, que es las cargas están cíclicas, en estas aleatorias, y en este caso vamos a ver máximos y mínimos de una respuesta. Ahorita se va a pasar a este directamente. En este caso, lo que está haciendo es directamente visualizar. Que primero le sacó cuál es el estado de frecuencias, corre frecuencias, ahí mismo donde se encuentra, nada le dice que corra las frecuencias, y entonces se encuentra 15 modos. Vemos cuáles son de X, Y y Z, en qué direcciones se está moviendo, si se fijan, en qué direcciones está participando el modo, y la suma, en X tenemos prácticamente el número 1, en Y el casi son 93% y acá 99% y aquí 99%. Pero ¿qué es lo que estamos sumando aquí? Si nosotros tenemos más bajo, estamos encontrando bajas, así que nada más encontremos 10, estamos buscando nada más 10. Y aquí sumamos direcciones de estos 10 modos. Desde el primero tiene que ser mayor a 0.8, sino crear más frecuencias. Esto es lo que dice. ¿Para qué? Para nosotros poder decir que estamos arriba del 80% de la participación precisamente de los modos. Si no llegamos a la unidad, que quiere decir con parcial dirección, nosotros necesitamos ver que en cualquiera de estos tres, cualquiera, X
o Y o Z, tenemos que pasar del 80% para poder hacer un análisis de navegabilidad. ¿Quedó entendido por aquí? La parte armónica, la de la gráfica de respuestas de choque y el espectro, que es el que vamos a usar. ¿Vale? Bien, voy al estudio que tengo ya realizado y lo que tengo que hacer, los pasos, es lo mismo, exactamente lo mismo que en la parte estática, excepto por la parte final, que es esta de aquí. ¿Vale? Vamos a explicar un poco los pasos. Bien, lo primero, aplicar el material, las fijaciones y las cargas. Como no, el material lo tenemos aquí, por todos los sólidos que nosotros tengamos en nuestra estructura. En este caso hablamos de una pieza mecanosoldada. Para aplicar un material o bien a todos o bien individualmente, tenemos que venir aquí, clic derecho y aplicar y editar material. Aquí me arrancará la base de datos de materiales, donde yo podré seleccionar qué material necesito aplicar a ese sólido, según la base de datos de materiales. Por supuesto, te podéis tener también en vuestra biblioteca una base de datos de materiales propia. Entonces, lo primero que va Luego, es las aplicar sujeciones, cargas. He añadido un contacto global de unión rígida para Lo tenemos aquí, simular estamos que está todo viendo soldado, precisamente que estamos que la dentro estructura del, lleva una soldadura es a todas sus el juntas. Además, le he aplicado una geometría fija ambiente de una a las simulación patas de dinámica inferiores en que cuestión de simularán espectro. como si la propia placa estuviese anclada Entonces al vemos suelo. que ya nos ha Y luego colocado viene la parte aquí de las cargas. y Las de cargas, esta esta parte vez, de aquí no hemos usaremos una estado fuerza, una presión, visualizando una que ya torsión ni tenemos barra. el material. Usaremos una situación de la base uniforme. ¿Sí? Puede ser de una base seleccionada, es decir, solo una Lo ha parte. pasado En este caso se moverá rápidamente. el suelo entero, con lo cual será uniforme. Aquí está el material. En este caso ya se dice y se ha colocado qué tipo de material. Y lo estamos visualizando, galvanizado, 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 ¿sí? Estas son todas las estructuritas. Después de cada uno de estos, pues habría que visualizar que no falte ninguno de colocarle material. Y si no, bueno, a la hora de que comienzas el análisis te va a indicar falta alguno por asignar. Que también igual esto lo da su informe. Esto pues acaba de explicar que pues podemos obtener cualquier otro tipo de material, darle a uno por uno o por grupo. Además, aquí. También igual, si tuviéramos algunos sólidos contra unos que son barra, eso se lo estamos visualizando. Estos puntos o violetas, quiere decir que son elementos estructurales barra, vamos colocando. Pero si tuviéramos también igual un sólido, tuviéramos también igual una superficie nada más, un gel, también igual lo podemos trabajar y aquí tendríamos que visualizarlo. Ello, pues bueno, aquí aparecería un grupo de juntas. Si en algún momento ustedes quieren trabajar uno de estos como sólido, también igual lo podemos trabajar aquí en el mismo árbol de donde están los frames. Decimos que es un clic derecho y ahí va a aparecer que lo queremos trabajar como un sólido. Ya podemos colocarlo, ¿no? De una manera, un mallado diferente. No, pues nada más va a ser un link. Las sujeciones, en principio, ha unido a todas como unión rígida, todo contacto global. Luego, ha hecho un contacto también ahí. Y de aquí a aquí también. Y una geometría fija en estas partes de aquí abajo.
Y aquí viene lo interesante, dice, ¿cómo vamos a aplicar lo de la carga? En este momento, pues vamos a utilizar realmente una excitación. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya qué quiere decir aquí? En vez de colocarle aquí una carga, se fijan aquí, ahora aquí hay varias opciones. Por ejemplo, una fuerza normal, o sea, directamente, una presión, que es por área, medida de área. Puede haber una carga o una masa remota, lo veíamos en el de motion, ¿sí? Desde un cierto punto, de donde estaba su centroide, podríamos decir que está moviendo o dándole cierta masa al cuerpo. Y en estos otros tres casos, pudiéramos también igual anexar otra masa directamente en algún punto, o parte de abajo que le podemos decir que se está moviendo en cierta posición, o aquí hay una excitación, si te fijan, excitación de la base uniforme. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el sujeto? Aquí. De lo que son presiones, eso es lo que va a poder mover. Y aquí es individual. Esta es una excitación de la base uniforme general. Todos los que estén, los frames que estén aquí, verdes, todos los puede mover en cierta regularidad. No, simplemente nada más, uno de ellos es el que se mueve. Entonces voy a utilizar excitación de una base seleccionada. Bueno, ahorita lo que vamos a trabajar precisamente es una. Entonces, si el suelo se mueve entero, pues sería como la base completa. Estamos visualizando una cosa. Nosotros ya conocemos cómo se mueve un terremoto y qué velocidad se registra en el terremoto. Podríamos decirle velocidad y cómo se va a mover, ¿no? O sea, qué tanto el shake, o sea, qué tanto se vibra, ¿sí? En qué sentido, además. Ya sabemos cuál es la velocidad a la que tenemos, lo sacamos por medio de editarlo. Digamos que estas partes seleccionadas que en general con este tipo de excitación. Vamos a qué tanto más le genera. Nosotros tenemos datos de entrada, podríamos tener los de desplazamiento, de velocidad. Miren, si se fijan aquí, está diseñando una curva de puede haber un pequeño terremoto. ¿Cuál es la dirección en la cual está seleccionándolo? Es de hacia dónde se está moviendo. Realmente está en el Y. ¿Qué dirección se está moviendo? Y a X, Y, Z, dependiendo de una. Ahorita vamos a ver eso. ¿Dónde se está moviendo? Pero también igual, mirando cómo serían los movimientos y qué tanto tiempo se mantienen, perdón, ¿qué?
tiene mayor magnitud al inicio. Lo diseñó de forma arbitraria. Nos propone que también igual hay una, pudiéramos tener una biblioteca. La biblioteca no existe. Al lado otro activo. Entonces, hasta el momento ha colocado material, fijaciones, cargas, y pues ahorita va a hacer lo que es el mallado y definir un estudio de frecuencia. Y antes de ejecutar este estudio, tengo que ejecutar que se cumpla precisamente que estemos para ver ya del 80%, según la frecuencia que yo he puesto en los datos de entrada, participa de lo que es la participación en de mi dicha diseño, o hay dirección. alguno que se queda fuera. Entonces, fijan aquí una cosa. Está precisamente el análisis dinámico. Cuando nosotros queremos primero ejecutar una frecuencia, quiere decir que aquí se encuentre. Y decir que ya vamos a... ¿no? Podemos abrir desde aquí o desde simulación y decirle que vamos a ejecutar directamente primero el de frecuencia. Bien. Que debió haber primero dicho lo de la malla, pero bueno, se está saltando. Sí, por dimensión o por la propia vibración. Entonces, yo cuando ejecuto el estudio de frecuencia, me aparecerá que se ha hecho el análisis de frecuencia y yo podré en cualquier momento mirar la participación de masa. Sí. Aquí, en base a las frecuencias que yo he definido, que en este caso tengo 15, me da un sumatorio en X, en Y y en Z. Como os pongo en la presentación, el sumatorio tiene que ser mayor del 80%. Es decir, direcciones. Sí, con lo cual hay alguno de los... que fijar en los números de las resultantes en los tres ejes. ¿Vale? X, Y, Z. En caso de que haya alguno que no supere ese límite de 0,8, tendríamos que venir a la parte del proyecto, y aquí, mediante clic derecho propiedades, tendríamos que aumentar nuestro número de frecuencias. Sí, tendríamos que aumentarlo y volver a ejecutar el estudio para ver si en ese caso la participación de masa aumenta. Pero acá en Z participa totalmente. El estudio participa más del 80%, podría venir aquí y darle a ejecutar. Sí. Para ahorrar el tiempo de cálculo, tenemos ya los resultados. Vaya. Bueno, no tardaba mucho, lo vemos. Bien, aquí como os decía, la parte de frecuencia y la parte del 0,8 que tiene que sobrepasar ese límite. Vale, después ejecutar el estudio y analizar los resultados, como siempre. Sí. Aquí os dejo un breve resumen de cómo he definido la parte del terremoto, que bueno, en cualquier caso, defináis, teniendo el paquete de simulation,
la parte de vibraciones. Están pues, haciendo la de sumatoria y estudio para intentar ver si vuestro modelo aguanta para ese tipo de frecuencias y de vibraciones que queréis calcular. Vale, vuelvo a la parte del estudio, que ya lo tengo completado, ya veis que no tarda mucho. Vale, entonces tengo la parte de tensiones, si desplazamientos. no cumplimos luego ese tengo las gráficas 80% mínimo de Como no, participaciones de masa por parte de una de las en la parte de direcciones, desplazamientos puedo ver cuál es el desplazamiento máximo y dónde está, el desplazamiento mínimo y dónde está, y además puedo tener una animación de lo que sería mi desplazamiento de la placa. ¿Vale? Como ya sabéis, la escala de la deformación siempre ya es 20, mayor para ver y apreciar el porque movimiento. si ha subido a más del Lo cual, 80%, estamos en... si no viésemos el resultado de la deformada, no apreciaríamos ese desplazamiento. Vale, volviendo a la presentación, bueno, y a modo de conclusión, vemos que mi placa en este caso sí aguanta, ¿sí? Mis desplazamientos y mis tensiones no Ya superan tiene el los límite elástico resultados en un... ni de las vigas ni de la placa, con lo cual podré o puedo en principio Arrepiente y dice que no diseñarlo de tiene esta los manera resultados y ahorita y ver que mi comienza diseño sí de nuevo. aguantaría ese tipo de vibraciones, ¿vale? Ya os digo, en caso de necesitar hacer varios cálculos de vibraciones, quedaros siempre con el más desfavorable y ver si vuestro diseño aguanta en esas condiciones. Con esto conseguimos tener una animación. Bueno, este es precisamente el planteamiento de lo que fue el terremoto. Como ya sabéis, la escala de la En este caso, siempre es pues mayor. está generándolo precisamente por medio de una curva en la parte de cargas. Este empieza a ser un resumen de ello. Pues bien, empieza a visualizar, después de que haya terminado el análisis, lo ha ejecutado, viendo cuál es la parte de esfuerzos y cuál es la parte de desplazamientos. En este caso, ahorita son a partir de lo que se le ha movido en el terremoto. Bien igual su contribución, de acuerdo a las masas y la posición geométrica. No olvidar eso. De acuerdo a ello, ahorita está obteniéndose precisamente es lo que se está moviendo, pues eso. En este caso, la placa sí le aguanta, o sea, está viendo tensiones, no, ya las vio, pero no las muestra. Ahorita, ahí están las tensiones. Las tensiones, pues sí las soporta, y si mis desplazamientos son menores, no importa lo que sea, pero si el esfuerzo no ha sublevado, entonces estamos trabajando en la zona elástica, puede estar trabajando. Si no viésemos el resultado de la deformada, no apreciaríamos ese desplazamiento. Vale, volviendo a la presentación, bueno, y a modo de conclusión, vemos que mi placa en este caso sí aguanta, ¿sí? Mis desplazamientos y mis tensiones no superan el límite elástico, ni de las vigas ni de la placa, con lo cual podré o puedo en principio diseñarlo de esta manera y ver que mi diseño sí aguantaría ese tipo de vibraciones, ¿vale? Ya os digo, en caso de necesitar hacer varios cálculos de vibraciones, quedaros siempre con el más desfavorable y ver si vuestro diseño aguanta en esas condiciones. Lo que está tratando de Con esto resumir conseguimos esta persona es ver de si que efectivamente
mi pues placa ha reducido aguanta el uso de prototipos físicos, que ese pues ha hecho una terremoto simulación de esas que características, controla la calidad del lo producto. primero, De alguna esto manera me está reducirá visualizando que para el un uso de prototipos terremoto físicos que yo esto necesite se le realizar caería, para comprobar que mejora las efectivamente eso prestaciones sí de que me tu aguanta. producto, que es dar En vez de igual hacer precisamente una 10 garantía prototipos, pues por igual medio de consigo hacer 5, simulación porque he calculado de ya antes que lo puede que esas soportar vibraciones hasta cierto límite me de daban unas deformaciones en vibración la placa y por medio de un tenía que, por ejemplo, terremoto. aumentar el perfil de la estructura. Y pues entrega Controlar también antes la tu calidad de tus producto, que productos, quiere decir no cómo voy a mejorar estar las haciendo prestaciones, pruebas, muchas pruebas mejorar, para ver qué poder tipo de perfil generarlo. le va mejor, Lo único aumentar el que hago es proceso, simulación, definir lo parcelas cual en caso de que me lo necesite, tendría un costo mejorar, menor. en definitiva, mi proceso y mi producto. Y además, Homologa tu esto producto con el tendrá una consecuencia modelo en la propia virtual. entrega, porque podré llegar antes al diseño final Después de y todo poder esto, lo entregarlo que hace es el hacer diseño un antes. comparativo experimental y pues bueno, de alguna manera, es decir, cómo podemos predecir su comportamiento. Sí. El experimental, que si está completamente acercado, se acerca, no sé, un 90% a la realidad, pues ya podemos decir que aquí queda Entonces, si hay alguna pregunta, parte de tutorial, ¿hay alguna pregunta por ahí, alguna inquietud? Bueno, es que él aquí lo que hace precisamente es colocar cuánto se puede mover. Y de acuerdo a cómo lo estaba seleccionando, a la hora de colocar la curva, hay una cosa que no comenta él, pero sí hay que decirlo. Bueno, aquí lo crea, empieza a dar los detalles, colocando las cargas. Aquí adelantito. Cuando llegamos aquí a la excitación de la base, colocado ese banner de la excitación de la base aquí. Aquí hay algo que nosotros estamos visualizando, si se fijan. Aquí le estamos diciendo que es el 100% de nuestra curva, pero en este eje. ¿Cuál es ese eje? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde lo estamos moviendo? En realidad lo estamos moviendo de aquí para acá, en esta dirección. No sé si se fijaron en la animación, cuál es Z, la que está activada. El terremoto, en el ¿cómo? ok, estamos generando en la animación vimos que se movía de esta forma, para acá, en este sentido. No sé si ven el mouse. ¿Sí? Sí, sí, ajá. Entonces, ok, el terremoto está definido solamente en esa dirección. ¿Será correcto? A lo mejor, pues es la dirección dominante, pero pudo haber tenido también igual una curva, también igual en cierto sentido de este lado, en la otra dirección. Y entonces aquí le tendríamos que haber colocado eso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le ponemos un segundo clic aquí, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, si este es el plano y lo estamos trabajando en XZ, o menos, ¿sí? El plano XZ son los dominantes en el piso. Entonces, cuando nosotros tenemos la curva de estar definiendo la curva, aquí tendríamos XY y otra más aquí a un ladito para poder definir qué sucede en el otro eje. ¿Sí? Pero pues nada más lo pusieron bien sencillito. Le colocan aquí el otro, pues también igual, el comportamiento lo estaríamos dando de esa manera. Si no te acepta, porque hay unas versiones que no acepta la segunda fila, tendríamos que dar otra vez un, ¿cómo se llama?
Aquí tendríamos entonces otra carga de excitación de base en otro eje. Aquí está la excitación de base, no sé, en X. Y tendríamos que duplicar y hacer otra excitación de base en el otro sentido. Y entonces tendríamos también igual la participación en otro eje. Pero hay veces que hay versiones que sí te admiten las doble fila en el mismo, o generamos una duplicidad de esta carga. Es colocarle un checker para otro lado. En este caso, donde lo tenemos es así, y le tendríamos que colocar otro en el otro sentido, incluso qué tanto sube y baja. Bien, pero bueno, se le definió a manera de ejemplo, ¿no? Esto hay que checarlo. Sí, no, profe, porque en la práctica pues ocurre en los tres ejes. Pues sí, directamente. A lo mejor, quieras que no, ocurre más en el plano, ¿sí? Ah, Pero sí. sí se llega a tener una participación en ¿sí? El plano, digamos que es el que está tangente al suelo, ¿no? Pero en el vertical también existe, poquito. Entonces ahí es donde dice uno, ¿cuál fue la mejor participación en el modo que nosotros le estamos colocando? Entonces si nos regresamos a lo que es ¿se acuerdan cuando hacíamos las vibraciones? Y decíamos, el modo 1 se mueve en X, el modo 2 se mueve en Y, el modo 3, los primeros tres modos se mueven en Z. Entonces, ¿cuál sería el principal modo que destruiría por terremoto? Y entonces es lo que estamos precisamente visualizando. Es en el modo 1 y participa, no sé, en el modo 3, 4 y 5 es combinado en el plano. Entonces decimos, ok, por modo 3 participó tal eje, por modo 4 participó tal, pero aún así no tenemos un esfuerzo de tensiones que sobrepase la parte elástica. Eso es lo que queremos hacer con esto. El uso de la cannabis, ¿cómo ves? No manches. Entonces, pues prácticamente es eso, no sé, alguna otra duda. En este caso, pues están visualizando cómo se ve la velocidad también. Este gráfico de velocidad, ¿contra qué estaría? Este es el gráfico de respuesta. ¿Sí? ¿Contra qué velocidad tenemos? ¿Contra qué modo? Que pues no lo mostró. ¿Contra qué modo? Entonces, si obtenemos demasiada velocidad en este sentido, pues encontraríamos con que es contra el modo fulano, ¿no? Contra el modo, yo creo que es el 2, más o menos. No, estamos en Z, sería el modo 3. De acuerdo a cómo esté definido esto. Modo 2 para nosotros ahorita es el Z, aquí, plano. Si hubiéramos trabajado en el plano frontal como XY, pues, base pues está Z. Bueno, pero aquí ya estamos viendo precisamente cómo hacer un análisis de excitación. ¿Alguna Profe, otra pregunta? Sí, dígame. y, por ejemplo, ¿y si esta plataforma tuviera múltiples posiciones? ¿Habría alguna forma como de encontrar, digamos, la posición en la que pues tiene mayores fluctuaciones como para evitar esa posición? ¿O se tendría que ser así como que paso por paso, posición por posición? A ver, déjame ver si te entendí completo. Si esta estructura estuviera en diferentes lugares,
o de la propia estructura necesitas saber cuál es la parte que se mueve más. Por ejemplo, eh, es que no sé cómo se podría decir. Lo que se ve como la placa. Ok, sí, lo que es la celda solar. Luego, Ándale, sí, la celda solar. Digamos, si tuviera múltiples posiciones y se pudiera orientar de diferente ya, manera. ya, diferente ángulo. Ajá, sí, Sí, ándale, sí, correcto. diferente Eh, ángulo de exposición de la placa solar. ajá, Este, como digamos si fuera recorriendo igual, conforme el sol se va moviendo, ¿no? Para captar la mayor energía posible. de hecho, sí, tendríamos que hacer un análisis con cambio de ángulo, que sería Ah, una pero configuración acá y vuelves a correr lo mismo y cambias la configuración, que simplemente nada más has cambiado el ángulo, ¿sí? Y haces un análisis paramétrico prácticamente. ¿hay Entonces, alguna sí, forma en que eh, este cambio de ángulo y pues la obtención, el análisis se haga como de forma automática, automática. digamos? Ajá, o tendría que ser así paso por paso. Aquí, aquí en esta parte, le tendría uno que decir un clic derecho y decir que es paramétrico el análisis que quieres ahora. ¿Sí? Y entonces le dices hay unas partes donde no te deja. Es muy común hacerlo en flujo, en el de flujo. ¿Sí? Ahí sí, directamente, inmediatamente te dice que si quieres un paramétrico. En este caso me parece que no lo hace de esta manera, sino simplemente tú generas otra configuración y copias el análisis para resolverlo y después haces un comparativo. Lo puedes hacer Ya, en el ya. mismo, ¿sí? Pero directamente un paramétrico me parece que aquí es, digamos que de una manera todavía Manual. manual, todavía Ok. manual. Digo, porque pues sería interesante, ¿no? Si pues ver como la posición en que está más frágil la estructura, digamos que igual para tener más información. Pues sí, de hecho sí, porque si cambiáramos, bueno, tendríamos que hacer un análisis de 90 pues sí, que estuviera el panel vertical hacia horizontal. Permítame un momento. Claro. Bueno, sí, aquí andamos. Presente, dijo que. Entonces, pues más o menos de esa manera, ¿no? Este, no sé, otra pregunta por ahí, alguna inquietud. Incluso se podría también igual con las mismas de las configuraciones cambiar el tipo de material. Diferentes materiales, si soporta o no soporta, incluso también igual diferentes espesores y se hace un análisis de optimización. Eso viene a aparecer aquí, nuevo estudio, ya que tienes
le haces esos parámetros y el de estudio de optimización, ahorita se van a responder a muchas preguntas de las que me están haciendo ahorita. Digamos que es un equivalente a estar haciendo configuraciones. El estudio permite hacer eso. Cambio de acuerdo a cierta característica de simulación o cierto espesor o andas buscando un objetivo diferente, ¿no? Yo quiero que no sobrepase de cierto desplazamiento, simplemente observar y que me muestre todos los ploteos. Pero ese es uno de optimización. Varias maneras de matar pues, abordar el problema. ¿Cree que ya lo podemos dejar en paz? Nos vamos a otro. Sí, por mí está bien. ¿Tienen preguntas? Le seguimos, Queden con... Pues a lo mejor ya no es tan relacionado con el ejercicio, ¿Sí? pero pues ahorita me quedó la duda de como hasta qué punto se puede optimizar un diseño o hasta qué punto es tan bueno optimizar un diseño. Pues mira, ya bueno, sucede esto, mira, en investigación tú dices, ok, yo por mí quiero ganar el mejor diseño en que esté más delgadito y que me dé la funcionalidad. Y ya con eso, dices, yo tengo un factor de seguridad bien acercado y lo he estado checando por medio de experimentos, ¿no? Pero ese es el detalle, muchas veces la materia prima no llega igualita y ahí es donde puede fallar mucho y ahí es donde tenemos siempre, digamos, ¿por qué no chequé la materia prima? Porque si yo ya tenía un factor de seguridad muy pequeño, vamos a decir 1.2, alguna cosa así, porque la materia prima no me llegó de buena calidad, pues ese 1.2 va por debajo del 1 y empiezo a tener rechazos y empiezo a tener problemas. Entonces, ¿qué tan bueno es? No es bueno para saber cómo funciona tu producto, de acuerdo a las cargas que le aplicas. Pero siempre hay que dejar un colchoncito digamos que de decoro para poder visualizar estas fluctuaciones de material. Entonces, por lo regular, no se recomienda que lo dejemos en 1.2 a menos de que tú tengas control de calidad de material y lo ponemos en 1.5 siempre, más o menos. Esa fluctuación por material entonces ya te puede dar precisamente que no vas a tener detalles. Esa es una de las cosas. Otro, si tú ya visualizas por medio de experimentos o ya detectas que por cambios en la definición de cómo lo puede usar tu cliente te pueda hacer fallo, entonces lo que le hacemos es colocarle unos ciertos pokayokis. Eso, pues hacerlo contra dummies, contra gente que tiene las manos de estómago, ¿no? Entonces tú ya Ajá. sabes qué es lo que tienes que reforzar para que tu producto no falle hasta que tú le digas que la garantía es hasta aquí, aunque lo agarre un troglodita, ¿no? Que no, no importa, voy por otra y voy por otra, ¿no? Con la garantía. Entonces, pues eso lo hace precisamente control de producto. También esto es parte de eso, dice, oye, me está fallando mucho y hazme un análisis, por favor, ¿por qué me falla? ¿Y por qué siempre se rompe de este lado cuando nosotros pensamos que se rompe de este otro? Ah, perfecto, ok. Fíjate que tienes aquí un defecto por fabricación, de que te está quedando la fundición más delgadita en tal parte, y pues yo estoy haciendo el análisis fielmente con tu producto, y resulta que sí, ahí está el problema, ¿no? O me indica más o menos la zona precisamente, y va variando pues de acuerdo a que no le pusiste la temperatura de la inyección, que no le pusiste la suficiencia, y entonces empiezan esas fallas.
Cuando saca por fierros, pues es que, oye, pues hicimos el análisis y no le pusiste los tornillos correctos y no son contra fatiga, ¿no? Y se rompe, oye, te viene a reclamar que le hiciste el análisis, a ver, ¿qué tornillos le pusiste? Pues estos otros, ¿no? Unos dulces contra unos de grado, también por eso falla. Ya ha llegado el caso también igual de que, por ejemplo, las anclas o donde está sujetando al piso, dice, oye, es que vibra mucho, oye, es que le estás poniendo unos taquetitos de a cuarto cuando la estructura pesa toneladas, ¿no? Bien, ¿no? Son cosas como eso que tenemos que estar checando ya en la vida real, de que por qué no funcionó, y es por ello, ¿no? Entonces, precisamente, tienes que dar recomendaciones para poder soportar esa carga, pues yo necesito tales tornillos, tales taquetes, que tengas un cimiento que no se lleve todo, son todo ese tipo de cosas. Entonces, pues la pregunta es, ahorita dices, ¿cómo diseño? Pues prácticamente lo que hacemos es ir a observar las instalaciones de, del cliente o que nos diga cuáles son cómo se encuentran. Nosotros ya le decimos, ok, entonces, bueno, vas a necesitar esto, lo otro, para poder tener un funcionamiento como la simulación. Pero pues, son todos esos detalles extras. Ahorita más adelantito vamos a ver uno de soldadura y vamos a ver igual algunas condiciones precisamente de cómo se agarran al piso, cómo contemplarlas de forma diferente. Entonces con eso podríamos ver si está fallando o no desde el suelo. Si te fijas, son muchas digamos que las necesidades que hay que ver para que te funcione algo bien. Pero las va uno abarcando poquito a poquito. No, las Si respondí o consideraciones. amplié la pregunta, la cosa. Sí, la verdad sí. Hasta me hizo pues generar nuevas preguntas que me imagino que se van a ir contestando pues a lo largo de los ejercicios que vayamos a hacer. Vaya preguntando, no hay ningún problema de preguntar. Vamos de una vez. Bueno, miren. ¿Ya? ¿Sin preguntas? No sé los demás compañeros. Suéltenlo, esto es simulación, ¿eh? Si tienen preguntas no hay ningún problema. Bueno, esto por esto te hacemos. Pues también igual eso es formarse. Problema. Pues en mi caso no está, hasta ahorita está todo bien, se me hace que sería más como que las dudas durante la elaboración, Y se podría decir, ya cuando cuando está vayamos a uno hacer alguna haciéndolo, pieza. Ujú. necesito ver, ¿no? ¿Qué más necesito para...? Sí, es que hay que como checarlo. Dice, bueno, sí, yo lo amarré de aquí y fue un tornillo M4 contra una estructurota, pues no, ¿verdad? Cosas de esas. Entonces ya se va afinando pedazo por pedazo. Bueno, entonces voy a pasar al otro. Y quería saberlo, miren. Sobre todo este primero, el del perno contra la pared, precisamente. Es sencillo, rapidito. Bueno, en este caso, lo explico así rápidamente. Primero, hay varios tipos de contacto. ¿Qué quiere decir son esos contactos? En realidad, vamos a pensar que yo puedo poner un tornillo virtual, de alguna manera, ya sea uniendo dos piezas o, en este caso, una pared virtual contra mi pieza que estoy modelando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tenemos? Incluso ahorita, después de ese, también igual, oye, tengo una soldadura aquí. ¿Y esa soldadura cómo va a aplicar?
funciona, no funciona, dónde está mi carga. Mira, en este caso le están poniendo la gravedad nada más. ¿Sí? Pues bien, vamos visualizando qué sucede. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera los coloco y cómo genero esto? Y es como lo vamos a ver qué es un conector y qué tipos de conectores hay. Entonces, ahorita los vamos mirando. ¿Sí? Para adelante. Seguimos sin audio, ¿verdad? Sí, no, no se escuchaba, profe. Sí, ok, bueno. Entonces, permítame contestar una llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le saluda a su amigo. Bueno, perdón, otra vez. Bueno, en este caso se van a ver los de planos de fundación, pero cuando vaya abriendo los contactos, ahorita los vamos a ver. ¿Qué tipo de contactos estamos generando? Y entonces, pues ahorita va a comenzar. Bueno, nos muestra un soporte estructural de puras vigas una IS. plataforma. Fijan Y nosotros un poquito los detalles. ¿Sí? Y en este caso, pues bueno, si se fijan aquí, está la sección y cómo lo está generando, ¿vale? Entonces, de hecho, pues también igual lo está soldando, pero ahorita no es el objetivo de eso. El material es a una 36 y lo que vamos a ver es que todo esto está soldado
Y tenemos dos planchas, ¿sí? Dos plataformas, ¿sí? Dos bridas, ¿sí? Estas bridas, pues tenemos aquí varios elementos que es lo que realmente se coloca al piso, como si fuera, pues, no es al piso sino a la pared, ¿no? De forma vertical, así es como necesitamos esto. Y pues detrás de ello está puesto, colocado o referenciado un plano donde lo vamos a ocupar para colocar la pared virtual. Nada más. Esto es lo que hace de preparación nuestro modelo normal. Digas y de aquí a aquí pues tenemos precisamente esta sección y aquí otra, está cortada a 45. Esto pues se configura aquí. Ya tendremos una oportunidad de generar un modelito y que nosotros podamos replicar todo esto. Del anterior, de la clase anterior, de esta y otro, vamos a utilizar un solo modelo y ahí vamos a aplicar todo igual de lo que estamos viendo. Esperemos ahorita en un momento más, vemos también igual el otro tutorial y entonces les voy a traer un modelo para la siguiente clase donde vamos a aplicar lo de los 3 tutoriales. ¿De acuerdo? Muy bien, de acuerdo, profe. Bien, entonces, sí, sí, pues es lo que necesitamos nada más es un modelo. Y vamos a utilizar precisamente piezas y que esté soldado y entonces podríamos ver cómo está soldado, si soldaron bien, si soporta los análisis, la parte si le podemos un terremoto, también lo podemos colocar, qué sucede. Problema. En armónico le ponemos una carga y le podemos que esté fluctuando la carga, qué frecuencia registra, hacia dónde se mueve. Entonces, lo único que necesitamos es un modelo. Es un modelo así parecido a este. Entonces aquí, bueno, continuamos. Miren, el caso aquí ya se fue directamente a su análisis, ¿sí? Bueno, la forma de decir que ya lo tiene hecho y que ya tenemos aquí algunos tornillos virtuales de anclaje de fundación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo los generó? Ahorita es como nos empieza a hacer el repaso de qué es lo que ha colocado. Bueno, ¿qué carga está soportando? En este caso, pues es una distribuida en la parte superior. Aquí lo podemos ver y pues bueno, es una carga por elemento 1300, pero pues es todo el elemento. ¿Bien? Y entonces, pues esta carga va a ser soportada por estos pernos de aquí. Tenemos la gravedad y tenemos 1300 kilogramos, ¿no? De fuerza en este sentido. La gravedad aquí la vemos y pues bueno, aquí es donde tenemos la carga soportada. Me imagino que son cables o alguna cosa así, algo que está soportando. Bien, ¿de dónde lo está utilizando? ¿De dónde lo obtuvo? Bueno, esta parte de aquí es lo único que está analizando él y pues le corresponden la mitad de 2 kilos, 2,600 de carga que va a tener aquí arriba, que ya incluyen en la plataforma de arriba, ¿sí? Entonces aquí le tocarían 1300 y acá al otro lado 1300, 300 kilogramos. ¿Sí? Entonces está simplificando su modelo y decir, ok, esto me soporta sí o no, en vez de agarrar todo completito y nada más poner la carga de aquí, ¿no? Bueno, está considerando también igual que ahorita la pared virtual que vamos a colocar, pues esto que no se mueve para nada. Si nosotros visualizaríamos qué sucede con esta carga de aquí, si aquí le ponemos 1300 kilogramos y del otro lado 1300 kilogramos, obviamente esta barra este mástil, esta vertical, pues tendría un pandeamiento de esta manera, ¿no? Pando aquí a la mitad,
porque esto tendría a bajarlo y a girar en esta parte. Entonces, fíjense muy bien cómo hacen los análisis, porque aquí le parece muy fácil nada más quitarlo y decir que con eso soporta. Que sí soporta 1300, sí, pero esto va a soportar los 1300 y ya es otro cantar. ¿Eh? No sé si me di a entender. Entonces sería como de analizar, pues, parte por parte, En si realidad lo hacemos aquí lo está analizando separado. parte por parte, pero ¿qué sucede con este? ¿Qué sucede con este? Aquí en el ejemplo va a decir que aquí y aquí está fijo Ajá. contra esta parte de aquí que realmente no, es una estructura que la va a pandear en la parte media. Sí, o sea, ahí las condiciones de la simulación pues no son las reales, ¿no? O sea, porque ahí pues la Está viga suponiendo también se mucho. puede curvar. Ajá. Y miren, O aquí igual se nota. no se podría utilizar el ensamble pues junto con esa viga, como para que Sí, sí fuera se un poquito puede. más. Ah. Se puede, no está muy grande. Cansa. Entonces, porque imagínense las reacciones. Tú le pones aquí el peso y aquí va a tratar de arrancarlo. Allá. Y el otro lado Y el que otro se... va a tratar de clavarlo. Entonces, esto va a ser una parte panda. Aunque aquí tiene un refuerzo, de todos modos, el refuerzo está en otra dirección. Entonces, esta parte de aquí falla. Aunque esto soporta Y, 1300, este no sé si soporta los 1300. y a su vez, ¿no? También la viga en la parte superior, pues igual ¿Cuánta tendría... carga tenga? Sí, Mm. también. Entonces, pues todo eso hay que evaluarlo, ¿no? Bien. Ok, bueno, para continuar con ello, simplemente condiciones de diseño y que no se vayan por pinta de que, ya analicé todo. No, no es cierto. Falta el efecto de esta misma pieza sobre de donde lo estás colocando. Vamos al análisis, podemos ver que tenemos pernos de anclaje hacia una pared de concreto, ¿no? Propiedades físicas, y eliminamos esta parte, borrar selección y selecciono solamente la baranda y la baranda me pesa, haciendo esto, 2.3 por Estabilizando 5.2, cuánto pesa la baranda, más o ciento y menos me tantos kilos saldría, contra si yo esto, y multiplico, me también sale igual la plancha de aquí, cuántas personas van a pararse pues arriba. está Bueno, utilizando como cerrando esto, 1100 me voy más o al menos. Pero aquí vimos que el análisis lo hace por 1300. ¿Qué quiere decir? Que aquí pues no le está poniendo la carga todavía. Bueno, eso para un lado sería un factor de 2. ¿Y qué tanta carga pudiera obtener? Pues 1300 kilos. ¿Para qué sirve esta plataforma? No lo sé. ¿Y qué peso va a llevar? Eso hay que considerarlo. Entonces, miren, contabiliza 113 kilogramos más 921 de esta plancha. Bueno, arriba, ¿no?
ya está porque diciendo que es solamente la van carga. a pararse ahí En este personas. Entonces, la momento, carga viva va lo a que ser igual estábamos a comentando es de que el 67 área por 12. que tenemos arriba, que la que puede cargar, puede haber varias personas. En esas personas, y estamos diciendo que 67 personas, perdón, 67 por 12 personas estarían estos. Y nada más 800 kilogramos más. 800 de seguridad de 1.6. En 2035 que pesa el propio changarro. Luego quedó extra a 2500. Y entonces es por eso que ya medio calcula y dice que le va a poner todo directamente. Pero, Profe, ¿y ahí por qué utilizó el 1.6 y luego el 1.2? ¿Como hay la normativa o que nos diga que para personas se no utiliza Sí, son los realmente metros, 67 1.6? kilogramos por metro ¿O es cuadrado. como por... le, esto digamos que esto es al 100% por normativa, precisamente los 67 kilogramos por metro cuadrado que piden. El área tenemos 12. Luego dice cuántas personas le vamos a carga variable, son las 60. 12, son los 804 de personas. 804, este de aquí. Este 1.6 se lo puso por factor y este 1.2 por el cambio que pueda haber acá arriba en esta, que le faltó todavía colocar esta parte de aquí y este de aquí, el peso propio. Y por eso lo ya. digo. Pero Entonces, nada más por eso, uno tentó más de esto que faltaba aquí. ¿Sí? Y también igual por el de allá arriba, dependiendo, obviamente precisamente cambios de sección transversal, que una mala soldadura, que le pusieron unos ojitos de pescado y lo tuvieron que soldar de más, y está el tratamiento térmico de la soldadura mucho más recrudecido, cosas así, eso hay que contemplarlo. Por eso hay que vigilar, oye, ¿cómo hiciste mi estructura? ¿Y si quedó fuerte y no le hiciste parchecitos extra? Porque si no, esa soldadura queda débil, o ese pedazo queda débil y entonces ya no resiste lo suficiente. Bueno, lo que teníamos contemplado. Ahí es donde está el detalle. ok, profe. Sí, muy bien. Entonces esto se brinca ya hasta acá. X también, 2500 por 2500, ¿no? Y que le he dado como piezas soldadas, ¿no? Acá está, piezas soldadas, miembro estructural, y he escogido lo que es una viga 8 pulgadas por 21 libras, ¿no? Por 21 libras. Entonces lo que tengo acá, he creado también unas planchas. ¿Cómo He hizo el creado soporte? un Primero plano hizo ese para cortar, ¿no? croquisito, He que cortado es el excedente y he creado la forma de unas planchas. 2500 por 2500, y pues También aquí están he hecho unos precisamente taladros, lo que van a ser ¿no? He creado unos taladros la para forma que van a poder tener hacer los agujeros de los una elementos. pulgada. Aquí tenemos los agujeros de una pulgada. Y lo principal en todo esto es crear un plano, que ese va a ser nuestra pared virtual, ¿no? Un plano, Entonces ya, crear un ahí ha plano tomado como de guía acuerdo y le a ha la dado plancha, que ¿no? En son este caso la ese tipo plancha, de... selecciono la cara de la Tomó plancha precisamente y este selecciono sketch y con eso ha automáticamente, generado. le doy Esto lo una vamos a ver un distancia de poquito más tarde, 250 milímetros, ¿no? Que va a ser el espesor del que lo plano, ¿no? omite. Y supuestamente el espesor Entonces, del pues concreto de la tomó pared el virtual W8 va a y ser entonces máximo, que va a selecciona ser 350, ¿no? y entonces ya O con también puede eso ser puedes dar medio, la 250, guía de la excede, ¿no? soldadura. Esa Sobrepasa y se va a soldadura. salir por el otro ¿Qué lado, miembro se va a ver una estructural plancha, quieres? ¿no? Ahí. Y seleccionas cuál es el Esto y es en entonces pues ya cuanto directamente a me va a cómo se quedar ha dibujado o y cómo se ha hecho la pieza. en No hay automático. nada del otro mundo, esta es la pieza, algo sencillo, ¿no? Entonces, acá ahora nos vamos al análisis, ¿no? Yo tengo el análisis hecho, ¿no? Acá está, soporte análisis 1. Acá está ya los pernos de anclaje, todo lo que he hecho.
Lo que voy a hacer ahora es borrar los datos para crear un nuevo También igual eliminar, nos dice que las entonces planchas voy a o las eliminar el bridas análisis. que acaba de hacer, primero recortó lo que era el espesor de la plancha a este estructural, se lo recorta por medio de un plano, luego genera la plancha esta y entonces le llega hasta donde está precisamente el corte que ha hecho, ¿no? Con eso queda pegado y genera los barrenos de los pernos de fundación. Bueno, miren, después de esto, de que ha colocado precisamente esta, coloca un. Vamos a tomar como profundo de lo que son los planos de, pues de cimentación prácticamente. Entonces, hasta aquí es donde van a llegar. Bueno, entonces le pone 250. Después de esta cara, lo copia 250. Una preparación. Supuestamente es el espesor del concreto de la pared virtual. Y en este caso sería pues el ancho de nuestra viga. O sea, si lo viéramos en el ejemplo principal. O el ancho. Sí, ya te entiendo. Pues en este caso, pues en realidad no es cierto. Le puse aquí unos de fundación. Si nosotros quisiéramos hacer precisamente como el que tendríamos, digamos que la brida del otro lado tendríamos una viga ahí también. Entonces pudiera atravesar un tornillo con tuerca. Así es como lo haríamos, precisamente, y eso se llaman bolt contact. Bueno, tornillo de contacto, y le decimos de qué diámetro está. Es muy sencillo hacerlo. Simplemente te pide cuál es el barreno de una de las piezas y el barreno de la otra. Con eso ya te selecciona un tornillo. Si tú quieres cambiar el material del tornillo, se coloca. Y eso está puesto en el análisis directamente. Oh, ok. Es más fácil, es más rápido. En este caso necesita más preparación, si te fijas. Hasta ahí puede llegar el tornillo que Bueno, eh, uno me profe, contesta. ¿está por ahí? No. ¿Vale? Que del Es concreto que de del repente paso se se va dejó a de salir por el escuchar. otro lado, se va a ver. Ahí está ya. Entonces, pues bueno, y entonces aquí es más fácil dejar este, bueno, los planos, pues generar un plano está facilito, pero aquí estamos suponiendo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si tuviéramos la viga ahí atrás, es más fácil colocarle los tornillos, es más sencillo. Hay barreno contra barreno y automáticamente te designa el tamaño del tornillo y tú le puedes poner si está apretado o no con una pretensión y te lo considera precisamente que eso va a ser jalado de forma independiente por la brida. Podrías evaluar incluso hasta las soldaduras, podrías evaluar qué esfuerzo hubo en cada tornillo de acuerdo a dónde está la carga actuando. Ahorita vamos a ver eso también.
los pernos, ¿no? Ahí. Ya. Este es en cuanto a Permítame un momentito, contestar una... Ya. Sí, ahorita lo que está describiendo precisamente es cómo vamos a generar el grupo de anclaje. Y aquí está precisamente el grupo de contactos. Aquí es lo que les estamos comentando, conexiones. Estas conexiones nosotros le podemos decir que es un tornillo que tiene una muelle, que es un perno, o que es un perno de fundación que es anclado a algo fijo. Ahorita que lo abra vamos a poder ver dónde está nuestra pared virtual y dónde está la sujeción. Lo que voy a hacer ahora es borrar los datos para crear un nuevo eliminar. Ya está chambeando, ahora sí. Pero bueno, estoy pidiendo todos los requerimientos primero. Bien, bueno, entonces vamos a verlo. Bueno, entonces este hombre se va a ver benévolo y dice que los va a eliminar ahora, para crearlo de nuevo y vayamos viendo paso a paso. Errores al nuevo análisis que voy a hacer, al nuevo análisis de estudio, me voy al archivo, yo lo tengo acá, escritorio. Y nos dice una cosa, dice, bueno, acaba de borrar el análisis y entonces dice, para no generar errores y estar seguro, me voy a ir a la carpeta donde realicé este modelo y en ese modelo voy a quitar toda carpeta de análisis. Prácticas, lo tengo acá. Y bueno, está viendo la ruta. Con pared virtual, acá está. De preferencia, lo que vamos a hacer el análisis, ¿no? Está buscando en un archivo muy aparte, ¿no? Crear un archivo aparte donde se va a hacer el análisis, porque cuando ustedes hacen el análisis se comienza a crear bastantes resultados, ¿no? Estos son los análisis que se ha creado. Entonces, como yo he borrado en la parte de acá, pero siempre se quedan estas partes, ¿no? Porque yo solamente tengo la pieza acá nada más, la pieza es de acá, la pieza de soporte. Entonces lo que voy a hacer es borrar toda la parte de arriba. Aunque haya borrado aquí, se ha quedado todo este residuo de archivos. Entonces eso es lo que ahorita va. Él dice que solamente debería existir este soporte PRT, pero pues en este caso tenemos esta carpetita que ha generado junto con estas cargas que son BD2, estas son cargas y fuerzas reaccionantes, cómo lo solucionó, y pues es un file log de cómo estuvo el solver trabajando. Entonces esto lo va a quitar. Tenía el soporte. Ya no tengo ni un análisis. Entonces dejó limpio otra vez su modelo, ¿no? Y su carpeta. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el de Motion, que de pronto no nos respetaba ya lo que habíamos hecho? Eso pudiéramos ver hecho, lo que yo hice directamente es agarrar otra carpeta y generar otra. Y ya lo corrimos y quedaba bien. Nuevo, ¿no? Cierro. Entonces va a generar el nuevo análisis de estudio. Voy a estático. Análisis de estudio estático. Voy a poner el nombre, ¿no? Soporte, voy a poner soporte 10, en este caso. Le puso un nombre cualquiera, ¿no? Ahí está. Aceptamos.
Entonces primero va a aplicar la fuerza. Estático. En este caso de acá vamos a primero aplicar la fuerza. Y aquí es donde estamos. Estamos en un estático, vamos a aplicar fuerza y estamos identificando que tenemos un elemento viga. Podemos seleccionar la cara de la misma viga. Con esto estamos estos de aquí son estas uniones de aquí. Voy a bajar para darle. Y este pues es uno de los elementos viga. Bien. Hago un clic en esta parte de acá, selecciono. Entonces la seleccionó. Si se fijan, miren cómo se selecciona, es un cortado extruido. Pero bueno, está bien. Selecciona una referencia. Utiliza la misma cara de la viga. Le dice que por elemento lo coloca en unidades métricas. Y pues él ya conoce que esta es la dirección correcta. Y ahorita le cambia lo que es la magnitud. 300 kilogramos. Entonces lo primero que tenemos, la carga sobre el elemento viga, que todo esto aquí son elementos. Entonces lo primero que va a hacer es crear la pared virtual. Esta es la parte interesante. Entonces, en conjuntos de contactos, ahí donde dice sin penetración, vamos a seleccionar precisamente pared virtual. ¿Cuál es la pared virtual? Y ya va a ser para nosotros lo que es el plano 3. Voy a pared virtual. En pared virtual, acá, pared virtual, me voy en esta parte de acá, selecciono la cara de la plancha. Aquí parte de atrás, selecciono las dos caras, ¿sí? Porque estamos queriendo abarcar ahora el plano para tanto la cara virtual nos funcione dos planchas, sino en todo caso generamos una pared virtual aquí. Y si esta no estuviera a la misma altura, pues podríamos colocarla una pared virtual extra. ¿Va? Pero en este caso pues están a la misma altura, entonces le dice cara 1 y cara 2, esta y esta, y entonces contra esto nos daría cuál es el ancho de la pared virtual. Este tipo de perno que se llama tornillo de fundación. Y en este caso, pues aquí lo que dice desde dónde a dónde está nuestra pared virtual. Ahora, van a decirme, bueno, ¿se generó una pieza o qué se generó allí? No, es algo virtual. Lo dejamos ahí. Entonces ahora nos vamos. ¿Tiene material? ¿Esa pared virtual tiene material? No, es totalmente rígida. Totalmente rígida. ¿Le podemos cambiar eso? Puede cambiar. Le podemos decir que esa pared puede dejar algo elástico. Ponen propiedades aquí mismo a la hora de generar. De no ser así, lo va a considerar rígido. Aquí vamos. Va a considerar rígido. Ahora sí va a poner los pernos. ¿Cómo los va a poner? Ahorita aquí se va a ir aquí a conexiones y fijan, o pudo haber dado clic derecho aquí, pero este hombre agarró y directamente dijo asesor de conexiones. Aquí podemos ver los diferentes tipos. Fíjense una cosa, puede haber pasador. Este de resorte, ¿qué quiere decir? Que de una pieza contra otra puede haber una cierta flexibilidad, de que si yo le aplico una fuerza, puede haber una restitución y regresármelo. Pasador, ¿qué quiere decir? Pues puede ser un perno de registro, simplemente ahí quedó. Otro tipo de perno, tornillo. Este es el asesor, este es un tornillo.
¿Qué tipo de tornillo? Le llaman perno, o es un tornillo. En este caso es soldadura por puntos. Si hay soldadura entre este y este, pudiéramos decirle cómo está esta conexión. Soldaduras de arista, todas esas cuestiones de las orillitas. Existe, hay que decirle de pieza contra qué pieza. O un conector de vínculo, que quiere decir, si yo tengo un punto por aquí y yo quiero unirlo con un punto acá, puedo dejar rígido totalmente. Es decir, de aquí a aquí no se me va a mover nunca. O hay veces rápidos de donde está abierto. Podemos poner conexiones de rodamiento o una conexión rígida totalmente. De aquí a acá está totalmente bloqueado, cimentado. Lo cual nosotros queremos ver de plano, más bien es un tornillo de fundación, va a aparecer aquí en perno. Sería un segundo banner. Pues ahorita necesitamos un tornillo. Por acá. Aquí, fíjense una cosa. Y podemos ver que aquí dice precisamente tipo tornillo, ¿verdad? Y ese tornillo puede tener cabeza plana, puede ser simplemente el hueco, puede tener porque aquí estamos un remache. En este caso pues es también igual, este es el de la tornillos cabeza plana. O incluso es alguna norma. Okay, entonces hay que llenar todos los datos, se supone. ¿No? Seleccionamos. Vamos a hacer es seleccionar aquí Vamos a seleccionar la lista circular del primer perno. La fijación de lo que es el banner. Seleccionamos este perno. Como ustedes pueden ver, ya está acá la arista. Ahora nos hacemos un clip. Entonces se selecciona el plano de la pared virtual. Aquí está. Ya seleccionamos. Ahora lo que vamos a seleccionar es el diámetro del perno, que sería 25.4, y la cabeza del perno. Es una cosa. La cabeza del perno es 44. ¿Qué se ha seleccionado ahorita? ¿Ya? ¿Se fijan? Este es ahora donde va a tener realmente el diámetro de donde va a estar la cabeza del tornillo. Y del otro lado es el plano, que es hasta donde puede llegar. Ahora, aquí mismo nos está diciendo que la cabeza del tornillo tiene 26, casi 26.6. Y la tuerca tiene 39, ¿no? De ancho. Bueno, ahí lo podemos cambiar. Y le estamos diciendo que aquí el diámetro de lo que es el zanco es de 25.4, así lo tiene definido. Pues este 25.4 aquí va a cambiar. ¿Ya? Ahora vamos bajando y nos vamos. Sí, y esta es la cabeza del perno de 44, que es la huella que va a poner por fuera. Aquí le va a colocar pues realmente lo que son ese tornillo, que rosca tiene y datos de resistencia. Tornillo. Datos de resistencia. En este caso son resistencia, tenemos acá. Tiene 8 hilos por pulgada, el de una normalmente, y por eso le pone aquí 8 roscas por cada pulgada. Resistencia del perno, ¿no? En este caso, el acero pues resiste esto, 120, 62 gigas. El factor de seguridad solamente en este caso 620. Ya he multiplicado por los. Ya lo pasó a P6, lo que son los
seleccionamos Aquí en este caso lo resistencia pasó a del perno. PCI y le está poniendo En este caso lo voy a una poner resistencia PCI, pues bastante alta. 120.000 PSI, ¿no? Quiere decir que estamos agarrando un tornillo grado 120.000. 5, grado 8. El factor de seguridad solamente en este caso, como ya he multiplicado por los factores 120.000. 1.6 en la carga viva y en la carga muerta por 1.2, voy a tratar de bajar. Bueno, aquí explica que este factor de seguridad que le estamos colocando a este tornillo, en la parte de le va a colocar un factor de seguridad menor porque él ya ha considerado que uno da al perno, el factor de 1. ¿no? Con un torquímetro de acuerdo a las tablas que tenemos de pernos. Bueno, yo lo Entonces, discutiría lo que un vamos a poquito hacer porque es, este según factor de las tablas, seguridad directamente pero nada más aplica de sobre la el carga tornillo, muerta. sobre de toda la estructura. ¿Vamos? Este factor de seguridad es del tornillo. Él ahorita dice que va a considerar lo voy a poner a 1.5. Bueno, cuando es un tornillo ello, entonces, ok, y entonces llega la parte de precarga donde está seleccionando lo que es el tornillo, que puede haber puede haber de torsión o puede haber de forma axial. Ahorita está colocada aquí de torsión y entonces podemos ver aquí que tenemos un torque ya pudiéramos seleccionar y colocar. Tenemos una rugosidad entre las superficies de 2. En este caso, según la tabla, entonces tenemos 8.060 kilogramos para poder apretar un tornillo de ese estilo de hilos, de acuerdo a lo que es el material que se le ha colocado. Ese es el torque que le está colocando para poderlo apretar. Entonces podemos ver aquí un resumen de lo que se ha colocado aquí. Diámetro de la tuerca, diámetro del zanco, torsión a la cual está sometida, factor de fricción que tenemos sería entre la cara del tornillo contacto con la plancha. Por 1.2 voy a tratar de bajarlo a 1.5, mi factor de seguridad. ¿Qué sucede con este punto 2, por ejemplo, si yo le pongo aceite antes de apretar? ¿Qué es la torsión? ¿No? La torsión es tablas que tenemos. Si ustedes pueden ver el diámetro de fuerza. Le pongo aceite, ese factor de fricción disminuye. Y entonces esa torsión que yo le estoy poniendo allí puede que pueda aflojar y no tener el mismo efecto. Entonces, bueno, cuidar siempre que no poner aceite donde no se debe. Pone aceite en las cuerdas, pero no en la cabeza. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros le ponemos una rondana de presión? Y aparte un torque. Pues entonces tengo una pretensión más alta. ¿Estamos de acuerdo? En el zanco le estoy colocando también igual. Hagan de cuenta que un ensayo de tensión equivalente a la torsión axial que va a tener la rondana de presión. ¿Cierto?
Entonces hay que tener cuidado con eso también igual, porque la torsión con rondana, este valor va a ser una con rondana plana y otra con rondana de presión va a ser diferente, va a ser menor. ¿Vamos? En eso. Seguimos aquí. Diámetro de la tuerca, el diámetro del vástago del nominal del perno, la torsión y el factor de fundición, ¿no? Factor de fricción, que es 0.2. Bueno, acá Bien. aceptamos. Al haber hecho lo de la tachuelita y que aceptó el primero, todos los valores que tenemos aquí abajo se quedan por default, los que acabamos de colocar. Ese es el truco de la tachuelita. De aceptar. Y entonces todos los datos se quedan. Entonces, Solamente lo que hemos ¿qué seleccionado. sucede ahora? Pues simplemente selecciono cuál es el siguiente barreno, Entonces, cuál lo es la que vamos a siguiente hacer cara, ahora es solamente ir cuál es el seleccionando siguiente las límite. aristas y el plano, ¿Dación? ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso, este que está activado ya, vamos a seleccionar la arista. Seleccionamos esta arista y ahora hacemos un clic para seleccionar el plano virtual. Acá está, ya está. Aceptamos y vamos haciendo Uno, todos los que van faltando seleccionamos la y otra arista, vez. hacemos clic para seleccionar el plano virtual, seleccionamos el plano y de esta manera vamos seleccionando todos, ¿no? Lo que voy a hacer es darle un clic de stop. Después de haber seleccionado todos los pernos que están acá, acepto y voy en la parte de abajo. Entonces selecciona todos los barrenos. Se pasó de la, digamos, de la brida de arriba a la de abajo. Hace lo mismo. Ahora, ¿por qué no vamos viendo todos los que ya he hecho? ¿Por qué no los estamos mirando? Pues no se están mirando porque abajo no está sin mirar el previo, ¿sí? Entonces, ahorita después los va a aprender. Listas, ¿sí? En este momento estoy seleccionando el último, ¿no? El último que me faltaba seleccionar, acepto y en este momento solamente le doy cancelar. Cancelar. Ya está. A la hora de cancelar ya he visto. Entonces, si se fijan, ya nada más a la hora de cerrar todo el banner aparece. Entonces, pues esos son los pernos de anclaje. Han aparecido, ¿no? Bien, ahora ¿qué sigue? Pues vamos a mallar. Todos los pernos de anclaje ya están apareciendo. Y si a ustedes no le aparece, Miren, si no aparece, hacerle clic a esto. fíjense, un clic derecho. Si no se ven los pernos, seleccionar qué perno no Y se ve entonces y pues acá habrá se que ve. ver En este si caso, está oculto o no y nada yo más lo puedo poner pues ocultado, cambiarlo, ¿no? Sí se puede, se está viendo ahorita, ¿no? De visualización. Ahora, lo que voy a hacer, ya tengo los pernos. Voy a ponerle también la gravedad para que también me calcule el peso de la estructura. Ya tengo la gravedad. Ahora, ya tengo la fuerza, la gravedad. Lo que voy a crear ahora es un enmayado. Le va a poner la gravedad también igual para que se incluya el peso de la estructura. Primero, selecciono vigas para que el control de enmayado me seleccione las vigas, ¿no? Ok. Luego voy a de Bien, nuevo ahora a viene la enmayado, parte del mallado. crear otro Fíjense control y de pongan mucha enmayado, atención en las... ¿no? A todo lo Son que elementos es viga. los agujeros. ¿Sí? A todo esto y acá también, todos los agujeros. Y entonces, Ustedes ven lo primero todas que va a las hacer aristas él están es, seleccionadas. dice, a mí no me gusta el Acepto, mallado y normal también voy a que crear el software otro hace control de y voy a enmayado aplicar un mallado de en control. las caras de las planchas. En estas caras de la plancha. Aquí. Y En esta cara estamos también. seleccionando que es una viga. En esta cara también voy a crear un control de enmayado porque esas son las caras donde van a aplicar las fuerzas. Seleccionó las tres vigas. Aceptamos. Ya. Y lo que voy a hacer ahora, también crear una pequeña relación diciéndole, ¿no? Un asesor de conexiones, voy a decirle que me voy a acá rígido, voy a decir que esta viga sea rígido con este plano, acepto, pongo sí, continuar. Hago lo mismo en la parte de abajo, me voy a
asesor de Selecciono conexiones, todas estas conjunto de partes para darles contactos. otro control de mallado. Me voy acá a unión rígida, selecciono la viga que se va Y ahorita a le va a dar unir, parámetros porque no le he dado indica que se va a parámetros. unir, y acepto. Sí, ya está. Ahora, una vez que hemos hecho esto, ¿no? Vamos a hacer el enmallado. Crear enmallado, vamos a crear un mallado de curvatura, ¿no? En este caso un mallado Aparte de todo, curvatura, porque las vigas tienen unas pequeñas curvas. ¿se fijaron? Estás generándose y Se metiéndose en está, creando el contactos. enmallado, ¿no? Ya podemos ver el enmallado. Después de que ha dicho cuál es el control del mallado, y las vigas. Y ahora lo que voy a hacer es correr el análisis. y ahorita, fíjense, Ejecutar el estudio, mejor dicho, ¿no? Y hago clic acá en esta parte. una relación de ejecuto el contacto. estudio. Fíjense, conjunto de contactos, ahí se va. Lo que me voy a hacer ahora es, Y aquí está el contacto de me está contactos. pidiendo guardar. En este caso le va a decir que es unión completa Voy a tratar de entre guardarlo. unión rígida, Me faltó entre guardarlo, la está viga jalando memoria, ya está guardando y con- está ejecutando el estudio, con ¿no? respecto a este plano. Como ustedes pueden ver, ya está Entonces, ejecutando el estudio. ¿qué es lo Lo que voy a hacer unió ahora, precisamente? hacerle Lo que es el elemento viga con la plancha. voy a tratar ¿Vamos? de hacer una pausa, ¿no? Porque para que no me Falta jale la de abajo, en ¿no? este momento, ¿no? Profe, y ahí se asume que es como si fueran dos, como si fuera un solo sólido, o la une como No, con en soldadura. este caso el elemento viga te va a dejar como si fuera nada más una línea y el otro sí es un sólido. Entonces aquí todavía no está unido, no le hemos dicho conjunto global que haga unión rígida, sino que estamos haciendo directamente un contacto de que esta pieza con esta pieza trabaje de forma Indicar que completamente van juntas. están juntas, sí, así es, Ah, soldadas, pero de una manera virtual.